¿No te preocupa que puedan ser una carga para nosotros? Supongamos que sí serán una carga. Los dejaré de inmediato. ¿Sin pensarlo? Sí. Yo no. Entonces simplemente te vas a morir pronto. 28 días después. Esta película no es sobre zombies. Sí, tiene todo lo que debe tener un horror post-apocalíptico. Y un virus que se transmite por mordedura, calles desiertas y los infectados enloquecidos que atacan todo lo que se mueve. Prácticamente un clásico. Padre. Sin embargo, el director de la película, Danny Boyle, simplemente nos engañó, porque debajo de la envoltura de terror se esconde una película completamente diferente, mucho más profunda y seria. Hey. Au. En este video compartiré mi interpretación de la película 28 días después, y trataré de entender qué es exactamente lo que Danny Boyle quería decirnos. ¿Cómo se relaciona su película con la filosofía de Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau? ¿Qué pregunta plantea al espectador y qué respuesta no tan obvia nos da? «28 días después» es, sin duda, una película icónica para el cine post-apocalíptico de zombies. Basta con mencionar que hasta el año 2002 prácticamente no se estrenaban películas de zombies realmente significativas. Los grandes estudios no se interesaban en este género, considerándolo una prerrogativa del cine de explotación barato y de los estudios pequeños. Para el público mainstream, los zombies eran un cliché anticuado. En 2002 ocurre un verdadero punto de inflexión para el género. Se estrenan dos películas al mismo tiempo, Resident Evil y 28 días después. Además, 28 días después muestra un resultado bastante impresionante. Con solo $8 millones de presupuesto, la película recaudó unos 82 millones, convirtiéndose en un éxito revolucionario. Y de inmediato atrae la atención de los grandes jugadores de la industria. Precisamente después de esto sale toda una serie de películas sobre zombies. En el año 2004, Zack Snyder debuta en el cine con la película El Amanecer de los Muertos. ¿Dónde están? En casa, enciérrense. Ese año se estrena la comedia Un zombie llamado Shaun de Edgar Wright. Ella está completamente borracha. ¿Cuánto has bebido, nena? Ed, ayúdame. Sonríe. En 2007, Soy Leyenda con Will Smith. ¿Cómo dormiste? Guerra Mundial Z con Brad Pitt en 2013. ¿Qué? Cariño, ¿cómo estás? Pero, probablemente, el efecto más duradero de 28 días después fue en la televisión. En 2010, el mundo vio una de las series más exitosas de la actualidad, The Walking Dead, que hasta hoy sigue estando en todas las listas de las series más populares de la actualidad. Voy a Atlanta por la autopista 85. Pero a pesar de la notable influencia que Exterminio tuvo en el género de horror zombie postapocalíptico, aún así no lo considero una verdadera película de zombies. ¿Por qué? Danny Boyle reconoció que no le gustan las películas de zombies. Por eso él conscientemente trató de alejarse de los clichés habituales. En lugar de muertos lentos, hay infectados rápidos y peligrosos. En lugar de oscuridad, la acción ocurre bajo la luz brillante del día. Boyle evita usar zombie, destacando el enfoque científico de la amenaza. En su mundo no son muertos vivientes, sino personas infectadas por un virus. Pero eso no es todo. A su película, él añadió un contexto social y filosófico, lo que hizo que esta cinta fuera mucho más allá del horror convencional. Hablemos de eso. Muchos conocen la frase, el hombre es un lobo para el hombre, pero pocos saben su origen. Esta expresión apareció por primera vez en la obra del dramaturgo romano Plauto, pero realmente se hizo famosa gracias al filósofo inglés Thomas Hobbes, quien la utilizó en sus escritos.
Thomas Hobbes tenía una visión pesimista de la naturaleza humana, creyendo que en el estado natural las personas se mueven por intereses personales, egoísmo, sed de poder y el deseo de sobrevivir. Describió este estado de la sociedad en su obra más famosa, Leviatán. Una sociedad donde no existen leyes ni reglas comunes para todos, donde cada uno es una amenaza potencial para el otro, donde la vida es pobre, desagradable, brutal y corta. En una sociedad así, el hombre es un lobo para el hombre, y los procesos que ocurren dentro de esa sociedad él los llama la guerra de todos contra todos. Según Hobbes, para sobrevivir y evitar la guerra de todos, las personas renuncian voluntariamente a parte de sus derechos y libertades naturales a favor de un soberano absoluto, el Estado Leviatán, a cambio de seguridad y orden. Este concepto es precisamente lo que se llamó contrato social, una idea que más tarde se convirtió en la piedra angular de toda la teoría occidental del Estado y el derecho. Luego, John Locke y Jean-Jacques Rousseau desarrollaron esta idea. Pero para Hobbes, la ausencia de un contrato no significaba simplemente inestabilidad, sino una caída total y absoluta en el caos, tal como se describe en Exterminio. La película literalmente comienza con la desaparición del gobierno. No hay gobierno. Eso no puede ser, siempre hay un gobierno. Está en un búnker o en un avión. Ni poco a poco, ni por una revolución, ni por una crisis, el virus hizo lo que no pudieron hacer ni las guerras ni las ideologías. De pronto todo desapareció. Poder, economía, religión y cultura se derrumbaron. No hay gobierno, policía, ejército, televisión, radio, ni electricidad. Si viste al menos la mitad de la película Exterminio, prácticamente ya no necesitas leer a Thomas Hobbes ni estudiar su idea sobre el estado natural del hombre sin gobierno. Los primeros 15 minutos no muestran supervivencia, sino un recorrido por el cadáver de la civilización. Hey, oh. Este es quizás uno de los momentos más poderosos e impresionantes de toda la película. Londres desierto se ve siniestro, y combinado con la música de la banda canadiense de post-rock Godspeed You, Black Emperor, para mí personalmente esta es la mejor escena de la película. La cámara se detiene intencionalmente en los símbolos del orden desaparecido. A nadie le interesan las estatuas del Big Ben como símbolo del colapso cultural. El dinero simboliza el colapso económico. Lo que demuestra que en realidad nunca tuvieron ningún valor, solo papel. Y en este mundo vacío y desierto, entendemos que nada tenía importancia. Todo se sostenía únicamente por una ilusión, la creencia colectiva en el valor, respaldada por el Estado. Todo se sostenía solo por la fe. No es casualidad que lo primero que hace nuestro héroe sea entrar a una iglesia. Vemos una cruz en primer plano, símbolo del cristianismo. Por la cantidad de cuerpos, deducimos que quienes enfrentaron la amenaza quizá buscaron refugio en el templo. Pero es evidente que eso no salvó a nadie y todo fue en vano, como lo confirman las inscripciones en las paredes. Arrepiéntanse, el final está muy cerca. Además, esta idea se refuerza por el hecho de que el primer infectado con el que Jimmy se encuentra cara a cara resulta ser un sacerdote. Padre Santo. Horrorizado, él abandona la iglesia, y esto se convierte en un símbolo claro del colapso de otro pilar humano. El director de la película, Danny Boyle, de hecho comparte puntos de vista similares sobre el estado natural de la sociedad y la naturaleza humana que Thomas Hobbes. No es casualidad que desde el inicio veamos imágenes pseudodocumentales de atrocidades, policía y actos de crueldad. Y sobre el fondo de estas imágenes aparece un mono En mi opinión, es una clara alusión a nuestra naturaleza animal y humana.
El virus con el que está infectado el mono es el virus de la rabia. Los chimpancés están infectados. ¿Puedes decirles con qué están infectados? Con rabia. Como vemos, la crueldad y la rabia son parte de todos los personajes de la película. No hay infección, solo todos se matan. Y él está loco. A la salida. El virus de la rabia proviene de la naturaleza humana. Es notable la conversación entre Selina y Jim. Jim parece un extraterrestre en este mundo, sin comprender que la moralidad ha cambiado en esta realidad. Ellos son buenos, en mi opinión. ¿Buenos? ¿Sí? No. A lo que Selina responde: Todo eso está muy bien, pero ¿no te preocupa que puedan ser una carga para nosotros? Parece una mini lección sobre la nueva moralidad de un mundo sin gobierno. En un mundo donde la gente ya no tiene contrato social, ni soberano, ni instituciones que mantengan el orden. Supongamos que serán una carga. Los dejaré de inmediato. Sin pensarlo. Sí. Pero yo no. Entonces simplemente te vas a morir pronto. Antes, cuando Mark es mordido, Selina, sin pestañear, lo corta con un machete. ¿Hay mordidas? Espera. Pero en realidad no la condenamos por esa furia y crueldad, porque no tiene elección. La violencia en este mundo es una parte integral de la supervivencia. Y si ya no hay un gobierno que tenga el monopolio de la violencia, entonces resulta que cualquiera puede usarla a su propio criterio. ¿Y él? Ser bueno en este mundo es difícil sin una estructura que haga posible esa bondad. Ser bueno sin policía y pacífico sin ejército es difícil. Los planes no tienen sentido. Solo hay que sobrevivir. Más tarde, al reunirse con Frank y Hannah, se topan con militares. Buscando protección, terminan siendo su presa, confirmando la tesis de Hobbes: la guerra de todos contra todos. Por favor, créeme, todo esto no es interesante. Esta situación ya es la norma y un cliché en todas las películas posapocalípticas. En cuanto las instituciones de poder colapsan, el mundo se sumerge en el caos. ¿Por qué creemos en estas películas? Quizá todo esto sea mentira y en realidad, cuando las personas se encuentran en una situación así, no hacen nada de eso y en cambio se ayudan y muestran solidaridad. ¿Y si Hobbes se equivoca y el gobierno es solo una superestructura que limita la libertad? Vamos a intentar analizar con ejemplos históricos reales cómo se comportan las personas en situaciones similares. Ya mencioné al filósofo Jean-Jacques Rousseau. Él también contribuyó a la teoría del contrato social. Pero, a diferencia de Thomas Hobbes, no creía en absoluto que el ser humano fuera egoísta y cruel por naturaleza. Rousseau creía que, en su origen, el ser humano es bueno, libre y compasivo. No busca el poder sobre los demás y es capaz de ayudarse mutuamente. Según Rousseau, el mal surge con la desigualdad, la propiedad privada, las jerarquías sociales y el sometimiento de unos sobre otros. Rousseau pensaba que fuera del Estado, las personas no caen necesariamente en el caos. Al contrario, el buen salvaje en armonía con la naturaleza muestra virtud y la agresión es un producto de la civilización corrupta. Entonces, ¿quién de ellos tiene razón? Vamos a intentar entenderlo con ejemplos históricos reales. Si piensan que lo complico mucho, si creen que los creadores de 28 días después solo buscaban hacer una película de terror atmosférica sin ideas profundas ni reflexionar sobre el comportamiento humano en anarquía, se equivocan. Al trabajar en la película, el guionista Alex Garland y el director Danny Boyle estudiaron casos reales de colapso del orden, por ejemplo, la masacre étnica en Ruanda y la guerra civil en Sierra Leona. Algunas imágenes en pantalla están inspiradas directamente en las crónicas de esos eventos, por ejemplo, los cuerpos apilados en una iglesia, escenas de violencia caótica. Lo que sucedió allí fue tan horrible que ni siquiera me atrevo a contarlo aquí. La plataforma puede bloquear el video por censura, pero ustedes mismos pueden buscarlo y entender de qué estoy hablando. ¿Cómo actúa la gente en esas condiciones? ¿Son amables y se ayudan mutuamente como pensaba Jean-Jacques Rousseau? ¿O por el contrario, son crueles y egoístas como escribió Thomas Hobbes?
La historia del siglo XX y XXI nos da muchos ejemplos de cómo se comportan las personas sin instituciones de poder que los contengan cuando el Estado desaparece, ya sea temporalmente o por mucho tiempo. En 1969, en Montreal, una huelga de policías dejó a la ciudad sin fuerzas del orden durante un día. A las pocas horas comenzaron los saqueos, los incendios y los robos a bancos. Los periódicos llamaron a lo sucedido un reino de terror. Solo el ejército pudo restablecer el orden al día siguiente. Arrestaron a más de 100 personas en un día y los daños fueron de casi $500,000. Algo similar ocurrió en Nueva York en 1977 durante el apagón. Debido a un accidente, cortaron la electricidad por un día. Los saqueadores aprovecharon la ocasión para salir a las calles oscuras de Nueva York, romper vitrinas y llevarse muebles, ropa y electrónicos. Los periódicos llamaron a este evento la Noche del Terror. Si hablamos de situaciones globales, el ejemplo clásico es Somalia. Después de la caída del régimen en 1991, el gobierno central prácticamente dejó de existir y el país se dividió en muchas facciones armadas, por criterios de clan y territorio. Ningún grupo logró un control total, es decir, el monopolio de la violencia. Por eso Somalia se sumió durante décadas en la anarquía, con violencia interminable, saqueos y piratería. Un escenario jovesiano. Sin embargo, la situación en Somalia resultó no ser tan sencilla. Tras los primeros años sangrientos del conflicto, con el tiempo surgieron estructuras alternativas de orden. Al no tener un gobierno central, los somalíes crearon sistemas locales de justicia y seguridad basados en tradiciones o acuerdos entre comunidades. Esto ayudó a estabilizar parcialmente la vida local, aunque los conflictos siguieron. Además, investigaciones de economistas demostraron que, según varios indicadores socioeconómicos, Somalia sin gobierno empezó a vivir no peor e incluso mejor que bajo el régimen anterior. Esto indica que si el Estado no era eficaz desde un principio, su desaparición puede dar una oportunidad para la autoorganización. También hay ejemplos opuestos. Uno de los ejemplos más impresionantes es la historia de 6 adolescentes de Tonga, que está en la Polinesia, quienes en 1965 naufragaron y vivieron 15 meses en una isla deshabitada. Y no empezaron a pelear entre ellos, como luego contó su rescatador Peter Warner. Desde el inicio, los chicos decidieron actuar juntos. Repartieron tareas en parejas y fijaron un horario estricto para el huerto, la cocina y mantener el fuego. Los chicos hicieron estructuras básicas para tareas domésticas y usaron un tronco ahuecado como recipiente para recolectar agua. Lo que impresiona especialmente es que mantuvieron el fuego encendido de manera continua todo el tiempo. El fuego no se apagó ni una sola vez en 15 meses. Su ejemplo es una ilustración viva de la idea de Rousseau. El ser humano en estado natural no es necesariamente egoísta ni agresivo. Es capaz de cooperar y cuidar de los demás. Entonces, ¿qué tenemos al final? La historia y las observaciones muestran que el comportamiento humano sin coerción externa depende del contexto. En ciertos lugares hay violencia y anarquía, mientras que en otros la gente muestra gran solidaridad. Pero Hobbes, sin duda, tenía razón al decir que el orden no es algo dado, sino una construcción frágil. En situaciones de vacío de poder, como en Somalia y Montreal, el caos a menudo desaparecía solo cuando las personas, de manera intuitiva, comenzaban a restablecer estructuras similares a las del Estado. En esencia, ellos mismos llegaban a la idea de un contrato social. Precisamente eso, y no la bondad natural, era lo que detenía la degradación. En 28 días después vemos la misma lógica. Los militares, para quienes la violencia es parte de su profesión, caen en la crueldad. Y en el caso de Han y Frank, personas comunes, surge un núcleo de ayuda mutua. Por favor, tome asiento. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos ofrecer, Hannah? Bien. Bien. Por eso, en la disputa entre Rousseau y Hobbes, yo me inclino más por Hobbes. Sin estructuras, el lado oscuro sale a la luz tarde o temprano. Somos seres sociales que, incluso en el caos, empezamos a reconstruir el orden, aunque no sea inmediato ni totalmente consciente. Llegamos a acuerdos, asignamos roles, inventamos reglas.
En otras palabras, recreamos esas mismas instituciones que ayer rechazamos o perdimos. Quizá este sea el momento más paradójico. Al destruir el Estado, eventualmente recreamos su base, pero esto depende mucho de las personas. Eso es lo que se muestra en 28 días después. Papá lo dijo mal. Ustedes nos necesitan, igual que nosotros a ustedes. Juntos es más fácil. Pero si solo fuera una ilustración, la película no tendría ese valor. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de la película de Danny Boyle? Formalmente, todo es culpa del llamado virus de la rabia. Dile, ¿con qué están infectados? Con rabia. Pero cuanto más avanzamos, más evidente se vuelve. El peligro no viene solo de los infectados, sino también de aquellos que, aparentemente, aún son humanos. El virus de la rabia, creo yo, es en gran parte una metáfora, porque la naturaleza prehistórica del ser humano lleva dentro ese mismo virus de la rabia. La herencia de nuestros antepasados, donde la agresión era clave para sobrevivir en el mundo animal. Pero la pregunta principal es, ¿qué hacer con eso? Boyle responde a esta pregunta por medio de la historia del protagonista, Jim. Él es un extraño aquí. Al despertar del coma, no comprende las nuevas reglas. Tengo malas noticias. Al principio, él rechaza la violencia, considerándola inaceptable. Los dejaré de inmediato. Pero yo no. Creo que son buenos. Poco a poco se entiende, es la única forma de sobrevivir. El primer quiebre ocurre cuando debe golpear a un infectado con un bate. Mató a un niño pequeño. Pero tuviste que hacerlo, o habrías muerto tú. Poco a poco empieza a aceptar estas nuevas reglas, recordando las palabras de Selina. Entonces simplemente morirás pronto. Y al final ocurre su transformación completa. Él se vuelve casi indistinguible de los infectados. La furia lo domina por completo, tanto que Selina no lo reconoce como humano de inmediato. Y la respuesta que ofrece la película es la siguiente. El problema no es la furia en sí ni la violencia, sino hacia dónde está dirigida. Si esa furia es para proteger, para hacer justicia, puede ser justa. El virus de la furia transforma a las personas en seres enloquecidos cuyo único instinto es destruir. Pero ¿qué hace Jim en el final? Él actúa con la misma crueldad, con la misma furia fría, pero su objetivo no es la destrucción, sino salvar y proteger. Exterminio ofrece una mirada desagradable, pero honesta, sobre la naturaleza humana. Tenemos esa furia dentro de nosotros, somos portadores de ella, incluso si no estamos infectados, pero tenemos la opción de hacia dónde dirigir esa fuerza. Jim al final no se convierte en un monstruo. Es un hombre que dejó salir su furia, pero la puso a su servicio. A simple vista, 28 días después, es un típico horror postapocalíptico, infectados, calles vacías, sobrevivientes huyendo y civilización destruida. Pero si profundizas un poco más, queda claro, no es solo una historia sobre un virus, sino una reflexión profunda sobre lo que sucede con la sociedad cuando desaparece el control, se derrumban las instituciones y el Estado deja de existir. Somos testigos de la ruptura del contrato social descrito por Hobbes, Rousseau y Locke. 28 días después. No trata sobre monstruos, sino sobre nosotros y en quienes nos volvemos al perder lo familiar y lo que hacemos para recuperar nuestra humanidad. A Frank y Hannah nada de esto les da miedo, porque ella tiene a su papá y él tiene a su hija. Dije mal que lo principal es sobrevivir.